Acabamos de escuchar el relato de un episodio sucedido en Nazaret. Llega Jesús y comienza a predicar en la sinagoga. Y de predicar de tal modo que su enseñanza llamó la atención de los nazarenos. Todos quedaron asombrados. Sin embargo, ese asombro inicial desgraciadamente no terminó en una adhesión a la doctrina y a la persona de Cristo, sino que por el contrario fue motivo de escándalo, dice el Evangelio. Se escandalizaban a causa de él. Claro, el primer impacto fue el asombro, pero luego empezaron a pensar que después de todo Cristo era un aldeano más entre ellos y comenzaron a preguntarse: ¿acaso no es el carpintero? ¿Y sus parientes no viven aquí entre nosotros? Nazaret fue donde se crió el Señor, fue donde vivió su infancia, su adolescencia, donde vivía su parentela. O sea, había una cierta predilección de Dios por Nazaret. Y Cristo se determina a anunciarles el reino de los cielos y es la luz que viene a iluminar a los hombres. Pero esa luz que trataba de penetrar esos corazones se encontró con que muchos dejaron ventanas y puertas cerradas y prefirieron seguir viviendo en la oscuridad. La luz quiere iluminar y las tinieblas se niegan a recibirlo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es el misterio de la libertad del hombre luchando, forcejeando contra el amor de Dios. Es el rechazo a la gracia. Distintos son los motivos por los cuales alguien puede rechazar la gracia de Dios. En primer lugar, se la puede rechazar por ignorancia. Son aquellos que rechazan la gracia porque ni siquiera saben que existe. En segundo lugar, se puede rechazar la gracia por fragilidad, por debilidad, porque es más fácil el pecado que la virtud. Son aquellos que siguen apegados a los placeres que proporciona el pecado. Ven la gracia de Dios, ven la voluntad de Dios, ven el camino por donde deben caminar, pero es más fuerte la debilidad y siguen el camino del pecado. Y hay un tercer motivo de rechazo a la gracia y es por rebeldía, por franca oposición a Dios. Y esto es gravísimo. Se llega a odiar la verdad. Son aquellos que hacen todo lo posible por entregar al justo y a la justicia. Prefieren sacárselo de encima a Cristo y echarlo a empujones para despeñarlo por el barranco. Es lo que hicieron los nazarenos con Cristo. Dice el Evangelio que en un momento quisieron matarlo al Señor, lo fueron empujando hasta el borde de un precipicio con la intención de despeñarlo hacia abajo, pero Cristo se les escabulló de las manos y se fue. Es lo que hicieron los nazarenos contemporáneos de Cristo y es lo que siguen haciendo muchos modernos nazarenos. O sea, los nazarenos tuvieron en cuenta solamente lo humano de Jesús. No fueron capaces de penetrar en lo divino, como sí fueron capaces en su momento los pastores y los magos, que viendo un niño reconocieron que no era un niño a cualquiera y lo adoraron como Dios, como también lo hizo el centurión y el buen ladrón en la cruz, que lo ven a Cristo moribundo o recién muerto y reconocen que no es un hombre cualquiera el que agoniza y el que muere. Los nazarenos, en cambio, reconocieron en Cristo al hijo del carpintero, pero no fueron capaces de reconocer al Hijo de Dios. Cuando lo fueron empujando de la ciudad para despeñarlo por el barranco, sin querer, estaban dando cumplimiento a una profecía, porque estaba escrito que el Mesías debía morir en Jerusalén, no en Nazaret. Pero eso no los exime del pecado de haber rechazado a ese Cristo que los iba a salvar. Y uno piensa, qué tremenda la actitud de esos hombres.
después de escuchar a Dios en persona, preguntarse, ¿no es acaso el carpintero? Pero más tremendo todavía es que después de 2000 años, esa misma actitud siga presente en mucha gente. Después de todo, Cristo es un hombre como los demás, solo un hombre. El sacerdote es un hombre como yo. La iglesia es algo humano. A pesar de la perfección de la doctrina de Cristo, a pesar de la sobrenaturalidad de sus obras, de sus milagros, a pesar de su vida inmaculada y de su muerte divina, a pesar de 33 años de una extraordinaria vida física y de 20 siglos de una vida mística más extraordinaria aún, muchos se siguen preguntando, ¿no es acaso el carpintero? Escuchan a Dios, escuchan la voz de Cristo, escuchan a la iglesia, pero después de todo, eso está pasado de moda, eso está anquilosado en el tiempo. Las cosas deben cambiar, deben adaptarse al hombre moderno. En el mejor de los casos, es opinable. Son modernos nazarenos, que poco a poco han ido empujando a Cristo para sacárselo de encima y para arrojarlo a la periferia. Lo han echado de la educación, lo han echado de la política, lo han echado de la economía, lo han echado de las familias, lo han echado de las leyes, lo han echado a Cristo de las costumbres, lo han arrancado de la inteligencia y del corazón de los niños y de los jóvenes. Y son peores estos modernos nazarenos que aquellos nazarenos contemporáneos del Señor, porque estos modernos nazarenos, en cierto sentido, han triunfado donde aquellos otros fracasaron, que no consiguieron matar a Cristo. En cambio, estos sí, han logrado arrojar a Cristo por el precipicio, han tirado por tierra la ley de Dios, los dogmas de la religión, la tradición de la iglesia, la fe. Han matado a Cristo, han matado la vida cristiana, la vida de la gracia, en el alma de muchísimos hombres y en el corazón de las sociedades, de los pueblos, de las naciones. Incluso estos modernos nazarenos, cual humo de Satanás, han logrado infiltrarse por las grietas de la iglesia, como lo denunció el Papa Pablo VI. Han ido expulsando a Cristo de los templos para reemplazarlo por sacrílegos recitales musicales, por comedores, por vacunatorios o por cualquier actividad humana fuera de la única por la cual el templo tiene su razón de ser, que es el culto a Dios. Lo han expulsado a Cristo de los confesionarios porque ya no existe el pecado. Ahora existen situaciones delicadas, situaciones complicadas. En nombre de la misericordia y de una pastoral inclusiva, como le llaman, han incluido todo tipo de heterodoxias, han admitido a la comunión sacramental a personas que viven en pecado mortal, incluso a personas no católicas, a la vez que rechazan y expulsan la sana doctrina, la fe verdadera, la moral de siempre. Han arrojado por el precipicio la verdad inmutable del matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer. Han pisoteado los derechos divinos en nombre de los derechos humanos. Han cambiado el culto al Dios verdadero por el culto a la tierra, a la Pachamama. La genuina espiritualidad católica por lo que llaman una espiritualidad ecológica. La adoración de Cristo Jesús por la genuflexión ante el mundo, ante los poderosos de la tierra. En muchos ambientes han logrado que la gente vea en Jesucristo al flaco, al barbudo, al gurú, al bonachón, al bienhechor de la humanidad, al hijo del carpintero, pero no al Hijo de Dios. Incluso hasta han logrado borrar su santo nombre de la oración cristiana. Dice el Evangelio que Cristo se quedó impresionado por la falta de fe de los nazarenos y que prácticamente allí no pudo hacer ningún milagro. Obviamente no porque no pudiera, Él es Dios, es todopoderoso, sino precisamente porque ese pueblo no quería recibir la fe que Él les ofrecía. Por eso en este día, en esta misa y en estos tiempos, pidámosles más que nunca al Señor que nos aumente la fe, para poder ver a través de su carne humana la persona divina del Verbo. Pidámosle no ser nunca modernos nazarenos, no rechazar nunca la verdad de Cristo Jesús, por difícil que sea. Que la Virgen Santísima,
la humilde Nazarena y maestra en la fe, nos conceda esta gracia. Que así sea.